estamos con el senador colorado Derlis Maidana, que nos va a contar un poco más su impresión en lo económico y lo político. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Diego. Orgulloso de estar contigo en este prestigioso programa para analizar un poco el informe que dejó anoche el presidente de la República ante el Congreso y ante el país. ¿Cuál es tu primer calificativo? Porque algunos cuestionan, otros por supuesto aplauden de lo que en menos de un año el presidente ha logrado, de todo lo que ya veníamos, como para no repetir, por lo menos de mi parte, de las cosas que fue resaltando en esta casi una hora y media. ¿Cuál es tu primera lectura política que le das a lo que presentaba ante el Congreso? Bueno, en primer lugar es un informe realista, un informe donde el presidente de la República rindió cuentas, hizo un análisis de cómo recibió el país con las deudas de las vialeras, de las farmacéuticas, préstamos internos de Hacienda que superaron los $1.000 millones, las pérdidas de Itaipú, otros $1.000 millones con el acta secreta, con las malas negociaciones que se hizo en la época anterior. Se destacó algunos logros, algunos números, y también el presidente manifestó que no está satisfecho en algunos aspectos como la seguridad y otras cuestiones. Si bien se destaca muchas obras, muchos números, evidentemente que la parte de la inseguridad es el talón de Aquiles que afecta no solamente a nuestro gobierno, a nuestro país, sino es un problema que afecta a prácticamente todo el mundo y América Latina. Entonces, me parece un informe realista, un informe donde el presidente habla de las fortalezas, las debilidades, las cuestiones, los números a favor y también las dificultades que está afrontando su gobierno. Senador, ¿cómo ves el respaldo que le da la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, Congreso, en su mayoría, digamos, al presidente de la República? El presidente de la República destacó eso en la primera parte de su discurso, que la aprobación en tiempo récord de varias leyes importantes, como por ejemplo la creación del Ministerio de Economía, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es la fusión de tributación con aduanas, la ley de créditos de carbono, la derogación de arancel consular, la ley de reordenamiento administrativo del Estado, primera ley después de 1909, la aprobación de $600 millones en bonos para pagar estas deudas a las vialeras y a las farmacéuticas. Entonces, el presidente destacó, agradeció el apoyo del Congreso, no solamente nosotros que somos sus amigos, de su bancada, de su partido, sino también de otras fuerzas políticas. Y también habló de que va a presentar otras 3 leyes importantes para que se pueda acelerar el proceso de reforma del Estado. La ley del servicio civil, que ya está presentada, que se está discutiendo, la ley que va a unificar catastro con la dirección de los registros públicos y geodesia, y también un protocolo de ley contra la corrupción que va a dar mayores facultades a la Contraloría General de la República para seguir ejerciendo los controles y transparencia necesaria para realmente que el Estado paraguayo se pueda desarrollar con mayor normalidad. En síntesis, sí, el presidente agradeció al Congreso y también nos dijo que van a llegar otros proyectos más y que piden nuestro acompañamiento para profundizar este proceso de reforma a la administración pública. A tu criterio, senador, ¿qué papel cumplió Pedro Aliana, vicepresidente de la República, en este proceso, menos de un año, con lo que se conoce como una especie de vínculo entre el presidente y el Congreso Nacional? El vicepresidente trabajó muy bien en ese aspecto. Hoy tenemos en el Senado 27 senadores colorados, también mucha gente de otro partido acompañando la gestión del presidente, en diputados, algo así como 48 diputados colorados y varios también de otros signos políticos. Y el vicepresidente hizo un buen trabajo en ser el nexo constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional. ¿A tu criterio coincidís o no con un sector de la oposición que señala, mirando el discurso anoche de Santiago Peña, de que le dedicó mucho tiempo a Mario Abdo Benítez, expresidente de la República, culpándolo de muchas cuestiones que hoy se está arrastrando, inseguridad y otros que ya lo decía en su discurso? ¿Coincidís con eso o no? El presidente habló evidentemente de la administración anterior. Lo que yo no coincido es que le dedicó demasiado tiempo.
un diputado del equipo del expresidente Audo habla de que le dedicó el 40%. Mauricio Yo creo Pínola. que el diputado Daniel Centurión. Yo creo que un 5 o 10% del discurso habló de la falta de control, que Sí. la Senat relajó todos los controles por el cual se salía en cantidades industriales la droga del Paraguay rumbo a Ámsterdam, Amberes, rumbo a los principales aeropuertos de Europa. También habló de lo Itaipú, del acta secreta, habló de las deudas, de las vialeras, de las farmacéuticas y de muchas otras cuestiones, pero el rol constitucional del presidente en su informe habla de que es un informe de la situación general del país. Entonces, tenía que hablar de estos temas, así como de qué es lo que él hizo en todas estas áreas. Ahora quiero entrar contigo, senador, en análisis netamente políticos. Sí. Si bien ya lo estamos hablando, pero mucho más políticos. ¿Qué esperás de dos parlamentarios, Natalicio Chase como líder de la bancada de Honor Colorado y dos de Basilio H. Núñez como presidente del Congreso? Bueno, Basilio Núñez, esperamos que él es una persona muy hábil, es una persona que tiene un don natural de juntar posiciones, de buscar consensos, y espero que sigamos ayudando al presidente y al país para traer proyectos de leyes beneficiosos para la República. Y también el líder de bancada, Natalicio Chase, la misma cuestión. De hecho, que nosotros hoy tenemos una mayoría cómoda para aprobar la agenda legislativa, pero en política uno nunca sabe. Esa mayoría a lo mejor se nos va esta tarde o mañana por la mañana, entonces tenemos que seguir buscando consensos, y el presidente de la República es una persona con bastante apertura para hablar con todos los sectores y buscar una agenda común que beneficie al pueblo paraguayo, y las disputas políticas, ideológicas, que son naturales de un sistema democrático, sabemos que tenemos que lidiar con eso. Anoche un grupo de periodistas estaba consultando a Pedro Aliana, por ahí muy prematuro, habrás escuchado, senador, pero si existe o no ya la posibilidad, pensando en una continuidad electoralmente hablando, claro, de la figura de Pedro Aliana como candidato a la presidencia y como vicepresidente eventualmente Raúl Latorre. ¿Cuál es tu criterio político sobre esto que ya algunos medios están planteando? Bueno, hoy día, si se elige un candidato del oficialismo, yo creo que el compañero vicepresidente es el candidato natural, pero tenemos que afrontar el proceso de las elecciones municipales, tenemos que afrontar el paquete de leyes de reforma al Estado que tenemos que seguir estudiando, y por supuesto también la disidencia, que es innegable, que se forma generalmente un año antes del término del mandato. Entonces es muy prematuro hablar aún de candidaturas, pero a medida que el presidente Peña tiene éxito, su candidato o candidata que sea electo finalmente va a tener mayores posibilidades de ganar, y sabemos que un gobierno débil, un gobierno que no cumple con las expectativas ciudadanas, hace de que la disidencia pueda tener también chances de ganar en las próximas elecciones. Yo creo que hablar de candidaturas es todavía prematuro, pero es importante también que quienes quieran ser lo digan, trabajen y produzcan resultados para la patria. A tu criterio, si estuviésemos en esa etapa electoral, hoy el candidato natural sería Aliana. Hoy el candidato natural sería Aliana, en razón de que él es la figura más visible, pero como decía el doctor Argaña, en 3 días las vacas pueden volar, así que vamos a ver qué pasa con el tiempo. Te hago 2 preguntas más, ya te libero porque sé que estás con otro compromiso también, senador. ¿Cuál sería tu postura con relación a extender o no el mandato para los intendentes? Yo estoy en contra, en razón de que no hay ninguna excusa, ningún impedimento constitucional para que se hagan las elecciones municipales. Fortalece el sistema democrático, fortalece al país y fortalece también al Partido Colorado, donde sabemos que desde miembro de subseccional, seccional, concejales, presidentes adicionales, convencionales, es una competencia feroz que se da en la última base que tiene el Partido Colorado en la seccional. Entonces, si nosotros adormecemos al partido, terminamos con la competencia, tenemos el famoso discurso único, quiere decir de que nosotros mismos como Colorado estamos fallando. Y aparte de que seríamos muy antidemocráticos si por cualquier excusa postergamos las elecciones con el pretexto que se van a hacer todos solo de una vez.
siempre en cualquier país del mundo. Están las elecciones presidenciales, donde se elige el presidente de la República, gobernadores, congresos, concejales departamentales, y las elecciones a medio término, que son de los intendentes municipales. Eso ocurre ahora tenemos elecciones legislativas. En Francia comenzó el domingo pasado, tenemos el próximo domingo el balotaje, así que es normal y me parece por la salud de la democracia que se tiene que hacer respetando el calendario electoral. La última pregunta de mi parte, senador, agradeciendo tu tiempo aquí en América Noticias. Durante estos 11 meses de gobierno de Santiago Peña, ¿qué papel político jugó Horacio Cartes? Horacio Cartes jugó un papel importante desde el momento del lanzamiento de candidatura. Cuando vino la declaración de los americanos contra el presidente Cartes, mucha gente de la oposición y del propio oficialismo colorado en ese entonces pensó que se iba a caer la candidatura de Santi. Horacio le arropó, fue presidente del partido, electo por una mayoría amplísima, le sigue apoyando la Junta de Gobierno al presidente Santiago Peña, muchas veces es el muro de los lamentos también de algunas insatisfacciones, algunos compromisos, de algunas legítimas reivindicaciones que pide la dirigencia, y me parece que Horacio Cartes es el papaguazú hoy día del Partido Colorado, y encima le da la plena libertad al presidente Santiago Peña a elegir a sus colaboradores, así como Horacio cuando fue presidente. Él tenía un estilo, bueno, Juan Pérez, te vas a ir de ministro de Salud y armás vos tu equipo de trabajo. Y así también hoy el presidente Peña tiene todas las libertades de elegir, de equivocarse, de acertar, y el presidente del partido le da un gran respaldo político. ¿Por qué te pregunto esto, senador? Porque habrás escuchado muchas veces que un sector de la oposición dice que quien realmente digita, ordena, es Cartes y no Santiago Peña. Con conocimiento de causa te digo, pues me considero una persona cercana a ambos y comprenden perfectamente cuál es su papel. El presidente Cartes seguir fortaleciendo al Partido Colorado, a las seccionales. Hoy el Partido Colorado tiene 280,000 afiliados nuevos. En poco tiempo vamos a llegar a más de 3 millones. Curso de robótica, de mandarín, tenemos bolsas de empleo, de trabajo en la pandemia. Y el presidente Peña en su función de ser el administrador general del país, contando con el apoyo fuerte de su partido. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia. Dervis Maidana, senador Colorado, reflexionando en lo político, el informe del presidente de la República.